Iglesia fuente de sabiduría, siempre pensando en ti. Iglesia fuente de sabiduría, un lugar donde Cristo va a vivir. Él es la fuente de amor, Dios es la fuente de paz, Dios es la fuente que nos llena de esperanza. Dios es la fuente de perdón, de gracia y salvación. Dios es la fuente que nos consuela hasta el alma. Iglesia fuente de sabiduría, un lugar donde Cristo va a vivir. Iglesia fuente de sabiduría, siempre pensando en ti, pensando en ti. Hay dos cosas importantes que el Señor nos mandó para que llevásemos a cabo como iglesia. Una son los bautismos y dos, hermanos, es la cena del Señor. Por eso quiero hablar de la cena del Señor, y el que tenga una pluma y quiera anotar, pues es bueno que anote para que conozca la razón por la cual nosotros hacemos eso. Y hermanos míos, quiero decirles que el Señor está satisfecho con nosotros porque estamos exaltando su nombre y porque lo estamos adorando como Él se lo merece. Amén. Para comenzar, hermanos, quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Mateo. Gracias, hermana. Mateo. Voy a partir de este pasaje, Mateo 26. Mateo capítulo 26. El hermano ya oró por mí para que Dios me bendiga, así es que no lo voy a hacer más. Mateo capítulo 26. Y vamos a hablar acerca de la cena del Señor. Verso 26 en adelante. Y mientras comían, ¿lo encontraron? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Verso 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Gloria a Dios. Dice la escritura de donde estamos partiendo que había una reunión y en esa reunión estaba el Señor. Era la última noche que Él, hermanos, antes de ser sacrificado. Y dice lo que nosotros leímos, que mientras comían, dice que el Señor tomó pan. Pero mientras comían, ¿el qué? Si nosotros leemos los otros evangelios, nos damos cuenta que ellos estaban celebrando la Pascua. Y en esa celebración, Él instituyó lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. Entonces, no era una cena cualquiera, no era un cumpleaños, hermanos, no era un convivio, sino que era una fiesta de los judíos, porque los judíos, hermanos, celebraban 7 fiestas en el año. Y voy a decirlas. Por ejemplo, ellos celebraban la Pascua, celebraban la fiesta de los panes sin levadura, celebraban la fiesta de las primicias, celebraban la fiesta del día del Pentecostés, celebraban la fiesta de las trompetas, celebraban la fiesta del día de la expiación y la última fiesta era la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Esas 7 fiestas los judíos las celebraban en el transcurso del año. Resulta que ellos estaban celebrando la Pascua. Y la Pascua era una festividad donde
donde ellos sacrificaban un cordero que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel en Egipto. ¿Se recuerdan que Israel estuvo cautivo en Egipto? Y Dios envió plagas sobre Egipto para que Faraón dejara ir a Israel. La última plaga que el Señor envió sobre Egipto fue la muerte de los primogénitos. Pero el Señor dijo, mira, al pueblo de Israel, para que tu hijo primogénito no muera en esta noche, lo que vas a hacer es que vas a tomar un cordero sin defecto y lo vas a sacrificar entre las 2 tardes. Y vas a tomar la sangre del cordero y la vas a poner en los dinteles, en el marco de la puerta. La vas a poner la sangre allí, porque en la noche el ángel de la muerte va a pasar. Y cuando vea esa sangre allí, el ángel no va a entrar, sino que va a pasar de largo. Pero cuando llegue a una casa donde no esté esa señal de la sangre, el ángel de la muerte va a entrar y va a dar muerte al primogénito de esa casa. Entonces, hermanos, los judíos tuvieron que hacerlo y de esa forma ellos salvaron a su primogénito. Entonces la Pascua era una conmemoración de eso. Y estaban entonces celebrando eso. Y en esa fiesta, el Señor establece lo que nosotros conocemos, la cena del Señor. Vayamos a otro verso. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Leemos el verso 23 en adelante. Primera carta a los Corintios 11, verso 23. Lo primero que estamos viendo es que el Señor instituyó la cena, la Santa Cena. ¿23 lo tiene? Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí ¿de quién? Del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor, y especifica quién, porque cualquiera puede decir, bueno, Pablo no dijo que el Señor, ¿verdad? Podía ser el Señor fulano y tal. No, Pablo dice, porque el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Verso 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, oiga, todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué preciosa la palabra, hermano. El Señor dio la orden que se hiciera esto. No se le ocurrió a San Pedro, no se le ocurrió a San Pablo, ni a ningún otro personaje, sino que fue el mismo Señor quien estableció que se debía de celebrar la cena del Señor. Fue una orden dada por Él, exclusivamente por Él. Entonces, por eso la iglesia de Jesucristo, hermanos, hace o celebra lo que conocemos como la cena del Señor. Y esto Él lo estableció en la noche en la que Él fue entregado. Amén. Dice acá que todas las veces que nosotros hacemos esto, dice que nosotros estamos anunciando la muerte del Señor. El propósito de hacer esto es anunciar la muerte del Señor. Fíjese que, por ejemplo, cuando va a haber una actividad, se anuncia esa actividad, ¿verdad? Va a ocurrir este evento y comienza la promoción de eso. Entonces Jesús quería que todos
todas las veces que nosotros celebramos la cena del Señor, entonces nosotros lo que hacemos es anunciar su muerte. Porque, hermanos, a nosotros se nos olvidan las cosas rápido. Dios hace algo maravilloso en nuestra vida y ya pronto, hermanos, se nos olvida. ¿Se recuerdan de Israel cuando Dios abrió el mar? Pasaron allá y se les olvidó rápido. Y Dios quiere que nosotros tengamos algo bien en mente, y es la muerte del Señor. Que no se nos olvide que el Señor murió por amor a nosotros en nuestro lugar. Entonces, con estos dos pasajes bíblicos, nosotros, hermanos, nosotros comprobamos que fue el Señor y no otra persona y no otro ser quien estableció el desarrollar la cena del Señor. Ahora bien, número 2, esta celebración, hermanos, nos recuerda el nuevo pacto sellado con la sangre del Señor. Porque ya antes Dios había hecho un pacto con Israel. En el pasado, Dios celebró un pacto que tenía como base la ley de Dios, el libro de la ley, las tablas de la ley, y había sido sellado con sangre de animalitos. Pero este pacto nuevo es diferente y lo vamos a ver. Veamos primero el pacto antiguo. Vayamos a Éxodo 24. Éxodo, hermanos, el segundo libro de la Biblia. Éxodo 24. En este verso nosotros vamos a ver que Dios había hecho un pacto en el pasado con Israel. Éxodo 24, leemos el verso 6. ¿Lo encontraron? Dice, Éxodo 24, versículo 6, y leo hasta el 8. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en unos tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó, escuche bien, el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Nos saltamos al 12, el verso 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube, dice, a mí al monte y esperas allá y te daré, dice, tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces en el pasado Dios hizo este pacto. Escribió Dios 10 mandamientos en unas tablas de piedra. Y había un libro, hermano, donde habían 503 preceptos. El total de la ley, 613 preceptos. Entonces Dios hizo un pacto con Israel. Y para que ese pacto valiera, ofrecieron unos sacrificios y regaron la sangre como un sello de que ese pacto iba a estar vigente. Pero este es en el pacto antiguo. Ahora, Dios dice que en el tiempo futuro, Él iba a hacer un pacto nuevo, un pacto diferente. Veamos, el pacto antiguo fue abolido por el mismo Dios, quien prometió efectuar un pacto nuevo. Vean Jeremías 31. Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 31. Jeremías 31, 31. Ahora vamos a ver que el mismo Dios abolió el pacto pasado y él aquí, el Señor, habla de un pacto nuevo que iba a hacer. ¿Lo tiene? Fíjese, 31, 31. He aquí, dice, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y luego explica, no como el pacto que hice con sus padres, el día en que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de que aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ¿en dónde? En su mente, y la escribiré en su corazón,
y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Note la diferencia de los pactos. En el pacto pasado, la ley estaba escrita en piedras y estaba escrita en un libro. En el pacto nuevo dice el Señor que la palabra de Él, que la ley de Él ya iba a estar escrita en la mente de uno, en la mente. Y dice que en el corazón iba a estar escrita, ya no en una piedra, sino en el corazón de las personas. Y eso es lo que hace Dios, hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo. El Señor viene y abre nuestra mente, nuestro entendimiento y comenzamos a disfrutar de la vida que Dios quiere que tengamos. Todos nacemos, hermanos, en algún hogar donde aprendemos costumbres, donde aprendemos tradiciones, donde nos pasan cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero llega un tiempo en que el Señor se revela a nosotros y el Señor empieza, hermanos, a tratar con nosotros y comienza Él a enseñarnos la manera correcta de vivir, porque Él tiene una manera correcta para que nosotros vivamos. En nuestra vida pasada nosotros vivíamos de una manera diferente, pero al venir a los caminos del Señor, el Señor cambia nuestra vida, transforma nuestra vida, nos quita, hermanos, todas esas cosas malas. Entramos en un proceso de transformación y la palabra de Dios comienza, hermanos, a obrar en nuestro corazón y comenzamos, hermanos, a vivir la vida que Dios quiere que vivamos, una vida llena de bendición, una vida llena de paz y de tranquilidad. Amén. Entonces Dios dice, voy a hacer un pacto nuevo. Y este pacto es para todo aquel que quiera, hermanos, recibir esa bendición. Es para todo aquel que quiera hacer ese pacto con Dios. Dios viene y deposita su palabra en su corazón. Y no hay nada más grande, más maravilloso es que el Señor habite en tu corazón y que el Señor te guíe por medio de su palabra. Amén. Este pacto, hermanos, también iba a ser rociado con sangre. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos en el capítulo 10, en el Nuevo Testamento. Vea lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 14. Hebreos 10 empezamos desde el 14. Viene hablando de lo mismo que le leí. Usted lo verá allí. Dice el verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, verso 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Dice quién? El Señor. Pondré mis leyes, ¿en dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de ¿qué? De sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Detengámonos acá. Miren, hermanos, miren lo que ocurre. Digamos que nosotros hemos vivido alejados del evangelio del Señor y hemos hecho cosas muy malas. Por decir, matamos a alguien, golpeamos a alguien, le dijimos malas palabras y fuimos muy malos. Pero al venir al Señor, al venir al evangelio, el Señor viene y nos perdona. Ahí dice el versículo ese 17, quiero que lo veamos. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que haya hecho yo en el pasado. Cuando venimos al evangelio, el Señor perdona todos nuestros pecados. Amén. Todos. No importa si matamos, no importa si fuiste un soldado y anduviste en la guerra, en la guerrilla y mataste allá a 10, a 20, a 30. El Señor te perdona y nunca más se acuerda de eso. No importa lo que hayas vivido en el pasado, no importa lo que te haya pasado, el Señor te da una vida nueva. Y tú tienes que olvidar todo eso malo, eso ya pasó. Porque en Cristo dice la Biblia que el Señor nos da una vida nueva. Una vida nueva.
Entonces, todo lo que nos pasó, ya sea que nos hayan humillado, que nos hayan ofendido, hermanos, eso ya quedó atrás. En Cristo empezamos a vivir una vida diferente. Una vida, hermanos, de bendición, donde aprendemos a perdonar, donde aprendemos a compartir, donde hermanos, nos sentamos con gente, hermanos, que ni nos imaginábamos que nos íbamos a sentar juntos, comer juntos. La iglesia está llena de personas de diferentes naciones. Y nos sentamos a la mesa a comer, hermanos. Y por ejemplo, nos sentamos con la gente de México, con la gente de Guatemala, con la gente de Brasil. De cualquier lado nos sentamos y comemos y nos amamos. Porque el Señor que está en ellos es el mismo que está en nosotros. Y entonces ya no nos vemos como extraños, sino que nos amamos porque somos uno en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esa es la vida nueva que el Señor da. Si tú hiciste algo malo en el pasado, ya quedó atrás. El Señor te perdona y no te acuerdes más de eso, porque aquí dice, yo no me voy a acordar de eso. Qué precioso, hermanos, que el Señor no se acuerde lo malo que nosotros hayamos sido. Qué maravilloso es eso, amén. Si el Señor ya no se acuerda, ¿por qué te vas a acordar tú? Ya deja eso atrás, ya pasó, amén. Y hay que empezar de nuevo. Dice el siguiente versículo, me quedé en el 18, vamos al 19. Así que, hermanos, teniendo la libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice que tenemos que hacer? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Entonces, hermanos, si el Señor ya nos perdonó todo lo malo que hicimos, si golpeamos a alguien, si ofendimos a alguien, si el Señor ya perdonó nuestros pecados, dice que nos tenemos que acercar confiadamente. Sin temor, hermano, confiadamente. Porque ¿qué ocurre cuando una persona tiene miedo? ¿Qué ocurre cuando una persona, hermanos, experimenta el temor? Hermanos, el temor es algo feo sobre uno. No sé si les ha pasado, pero a veces hay personas que escuchan un ruido o algo y sienten temor y no quieren acercarse porque no, y se me puede pasar algo ahí. Y hay personas que se acercan así a Dios con mucho temor, así. No, dice que a Dios nos tenemos que acercar confiadamente, confiados en que Él nos perdonó nuestros pecados. Pero sí nos hemos arrepentido, amén. Si no nos hemos arrepentido, ni nos acerquemos, porque dice que Él es fuego consumidor, amén. Entonces dice que nos debemos de acercar a Él confiadamente. Por eso en Marcos capítulo 14, hermanos, vayamos a Marcos. Marcos capítulo 14 dice lo siguiente, Marcos 14, que el pacto fue sellado con la sangre del Señor. Verso 23, 14, 23. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio y bebieron todos de ella y les dijo, esto es mi sangre. ¿De qué pacto, hermanos? Del nuevo pacto, que por muchos es que la sangre de Jesús fue derramada por muchos, por todos aquellos que nos arrepentimos, por todos aquellos que aceptamos esa oferta generosa. Mire que uno nace, ¿verdad? Y Dios le da la oportunidad de escuchar el evangelio. Aquel que acepta el evangelio, aquel que decide seguir al Señor, el Señor viene y lo perdona. Pero aquel que no lo sigue, pues no lo puede perdonar, porque ellos solos se están descalificando. Porque, hermanos, en el cielo y en el infierno, puros voluntarios van a haber. Cada quien en esta tierra decide a dónde quiere ir en el futuro. Entonces, todos los que hemos decidido irnos con el Señor, o sea, nadie nos ha forzado. Yo cuando predico, hermanos, cuando yo enseño, digo, ¿a alguno le gustaría recibir a Jesús como su Salvador personal? ¿Hay alguno en este lugar? Es la pregunta que hago. No digo, usted venga, mire, o agarra un revólver, ¿verdad? Y venga a la fuerza. No, hermano.
En el cielo no va a haber nadie a la fuerza. Amén. Todos hermanos, los que vayan para el cielo, van a llegar porque quisieron estar allá. Y en el infierno también, hermanos. ¿Por qué no quisieron aceptar a Jesús como su Señor y como su Salvador? Pero usted que está en esta tarde acá, el Señor lo trajo aquí con un propósito. Él lo ama y quiere darle la vida eterna. Y nadie lo va a acusar de lo que usted haya hecho. No nos interesa su pasado, nos interesa su alma, su presente. Y el Señor le extiende la invitación para que le reciba como su Señor y como su Salvador, para que la sangre esta le cubra y le limpia sus pecados. Amén. Entonces el Señor estaba celebrando, ¿qué fiesta? La Pascua. La Pascua. Ellos en la Pascua era una festividad donde se sacrificaba un cordero que conmemoraba, dije yo, la liberación del pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto. Estando ahí, el Señor tomó de los elementos que habían en la mesa. Tomó, dice, ¿qué cosas tomó? El pan. ¿Y qué más tomó? Vino. Comprobémoslo con la Biblia. Vayamos otra vez, ya lo leímos, Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, versículo 26. Y vamos a ver qué representa. Mateo 26, dice, verso 26 de Mateo 26. Mientras comían la Pascua, en otras palabras, tomó Jesús, ¿el qué tomó? El pan, y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y les dijo, tomad, comed, esto es que mi cuerpo. Entonces viene el Señor y comiendo la Pascua tomó un pedazo de pan y lo partió. Al partirlo y al dárselo, le dice a ellos, mire, toman y cómanselo. Porque esto, les dice, este pan representa mi cuerpo. Amén. Ese pan, hermanos, que nosotros tenemos allí, es un pan que representa el cuerpo del Señor. Fíjese, y el pan, ese pan que usted ve allí, ya está cortado. No crea que yo fui a la tienda, a cualquier tienda y agarré cualquier tipo de pan. No, ese pan es un pan diferente. Es un pan, hermanos, ese pan viene desde Israel. Yo voy a la tienda judía a comprar la cajita y ahí dice que viene desde Israel y dice que ha sido ese pan hecho para cuando los judíos celebran la Pascua. Es el mismo pan. Entonces yo no voy a la fiesta, no voy al HIV, no, sino voy a la tienda judía y traigo y tengo la cajita y les puedo una foto y mostrársela para que la vean. Y ahí dice que ese pan está bajo la supervisión de los rabinos. O sea que los rabinos van y se aseguran de que ese pan, hermanos, tenga los ingredientes que tienen que tener. No puede ser cualquier otro pan. Por eso cuando usted lo come sabe diferente. Porque ese pan representa el cuerpo del Señor. O sea, no va a representar a cualquier otro cuerpo, sino el cuerpo del Señor. Entonces usamos pan diferente. Ahora bien, fíjese, ese pan no tiene levadura, no tiene nada. Ahora, también usamos el otro ingrediente que es el vino, verso 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed todo de ella. Y luego explica el Señor, porque esto es que mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces el vino es el otro emblema. El vino representa la sangre del Señor. Entonces, hermanos, cuando nos comemos el pan, es como, no es que, sino es como si nos comiéramos el cuerpo del Señor. Y cuando nos tomamos el vino, es como si nos tomáramos la sangre del Señor. No es que nos la tomamos, ¿de acuerdo? Eso nada más representa eso. Debo ser bien claro. Porque hay congregaciones que creen en que el vino se convierte en la sangre del Señor. Y no es así. Sino que representa la sangre del Señor. La representa, no se convierte. Amén. Entonces, ahora veamos algo más. La cena del Señor es exclusiva para los creyentes, para los que han hecho un pacto con el Señor. ¿Sí? Fíjese, qué interesante que la cena esta deben participar nada más
los creyentes que hayan hecho un pacto con el Señor. Note que, por ejemplo, la religión tradicional es similar. Fíjense que si en la religión tradicional, cuando usted pasa a que le den la hostia, por decir algo así, usted tiene que haber comulgado, si no, no lo dejan pasar. Por decir algo, ¿no? Por tomar algo de referencia. En la iglesia evangélica, hermanos, nada más pueden participar de los emblemas aquellos que han hecho un pacto con el Señor. Aquellos que estén casados, en otras palabras, con el Señor. ¿Qué dice Romanos 15? Vayamos a Romanos 15 para luego ver cómo lo hacían los judíos. Romanos capítulo 15. Leemos el verso 5. Perdón, verso 4, Romanos 15. ¿Lo encontró? Romanos 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿sí? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Noten lo que nos está enseñando la Biblia, que lo que fue escrito en el pasado, dice acá, que fue escrito para nuestro versículo 43. Mire qué interesante lo que dice la palabra. Estamos hablando que la cena del Señor es exclusiva para creyentes. 12:43. ¿Lo tienen? Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Fíjense lo que Dios le dijo a Moisés y a Aarón. Miren, van a apartar un cordero, lo van a sacrificar y lo van a comer en familia todos. Pero, ojo, ningún extraño lo va a comer. Tiene que ser solamente ustedes, los del pueblo de Dios. Los que tienen un pacto conmigo, les está diciendo. Nada más eso. Luego sigue diciendo el versículo 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiesen el ¿qué? Circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerá de ella. Note las direcciones que el Dios está dando. Dice que como en aquella entonces, hermanos, existía la venta de los esclavos. Entonces dice Dios, mira, si tú como judío compraste un esclavo, ya es propiedad tuya. ¿Ok? Pero él tiene que hacer algo para que coma la Pascua contigo. ¿Tiene que qué? Circuncidarse. La circuncisión, hermanos, en el antiguo pacto era como la señal de que esa persona era parte del pueblo de Dios. Entonces, a los niños, cuando les nacía un niño varón, los circuncidaban al 8º día. Y cuando no, hermanos, cuando ya estaban grandes, pues tenían que hacerlo. Fíjense que la generación nueva que iba a entrar a la tierra prometida, antes de entrar, el Señor los mandó a que se circuncidaran todos los hombres. Por ejemplo, Josué capítulo 5, vayamos. Josué capítulo 5, ahí cerquita. Ya voy terminando, hermano. Josué 5, verso 2. Josué 5, verso 2. ¿Lo encontraron? En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo de cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Detengámonos ahí. Eso era solo para comprobar. Entonces, cuando alguien era parte del pueblo de Dios, tenía que hacerse una señal, era una circuncisión, el varón. En el nuevo pacto, también, hermanos, esa era una ceremonia. También en el nuevo pacto hacemos una ceremonia. En el nuevo pacto es el bautismo. Equivale a la circuncisión. Una persona que recibe a Jesús como su Salvador personal, lo preparamos y luego lo bautizamos. Cuando la persona ya es bautizada, entonces, allí en el bautismo la persona está publicando, está diciendo,
soy del pueblo de Dios, tengo fe en Jesús, lo reconozco como mi Señor y como mi Salvador, y estoy siguiendo su ejemplo, lo que Él hizo cuando Él se bautizó, cuando tenía, dice la Biblia, aproximadamente, el libro de Lucas, 30 años. Jesús no se bautizó a los 2, ni a los 3, ni a los 4, ni a los 5. Jesús se bautizó a los 30 años de edad, dice la Biblia, más o menos esa edad. Entonces, y todos debemos de seguir su ejemplo. Entonces, para que tú seas parte del pueblo de Dios, primero recibes a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y luego publicas tu fe en las aguas del bautismo. Cuando te sumergimos, estamos diciendo que te estás muriendo a la vida vieja, pasada, antigua, y que estás resucitando en una vida nueva. Amén. Entonces, dice el Señor acá, ningún extraño va a comer, sino solamente aquellos que están unidos a mí. Y el bautismo es como uno en las relaciones así que tenemos, por ejemplo, hay alguien que anda de novio, ¿verdad? Con alguien, pero de repente deciden casarse. ¿Qué están haciendo ellos? Publicando ante todas las personas que se aman y que quieren hacer una familia. Bueno, en el bautismo hacemos lo mismo, publicamos a toda la gente que ya somos de Cristo y que el Señor habita en nuestro corazón. Entonces, hermanos, vayámonos ahora a primera carta a los Corintios para ir terminando. Ya vimos que los que deben de participar son personas que hayan hecho un pacto con el Señor, que sean parte del pueblo de Dios. Y primera carta a los Corintios dice lo siguiente, el verso 26. 11, primera carta a los Corintios 26. ¿Qué hacemos cuando tomamos la cena del Señor? Dice acá, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué hacemos? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, cada vez que la iglesia participa de esto con el hecho de hacerlo, ¿qué es lo que está haciendo? Está anunciando que Jesús murió. En otras palabras, hey, a los que nos rodean, no se les olvide que el Señor murió por nuestros pecados. Entonces, aquí con nosotros probablemente hayan personas que no se hayan bautizado y ellos nos van a ver a nosotros participar de esto. Nosotros con nuestro proceder, con el hecho de hacer esto, le estamos diciendo, oigan, recuerden que el Señor murió por ustedes también. Y ustedes pueden formar parte del pueblo si lo reciben a Él como Señor y como Salvador. Y así, hermanos, como en este momento vamos a participar nada más lo que hemos hecho un pacto con Él y se va a ver una separación, ¿verdad? Así si el Señor viniera en este momento, hubiera esa separación. Porque cuando el Señor venga, va a venir única y exclusivamente por aquellos que le han recibido a Él como su Señor y como su Salvador. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, anunciamos la muerte del Señor. Le decimos al mundo que no se les olvide, el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Entonces la invitación es para aquel que no tiene al Señor Jesús, que le reciba para que pueda él disfrutar de la gracia del Señor. Estamos en los últimos días, hermanos. Todo lo que la Biblia dijo se está cumpliendo. Y no podemos, hermanos, quedarnos tranquilos esperando ¿qué? Es necesario dar los pasos de fe, porque la venida del Señor está próxima. Dice la Biblia que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Un ladrón no le avisa que le va a robar. El ladrón viene cuando menos descuidado tú estés. Allí de repente, y el Señor, hermanos, eso es lo próximo que va a pasar. Que el Señor va a venir de repente. Cuando menos lo esperemos. Dice la Biblia que cuando el Señor venga habrán muchos casándose y dándose en matrimonio. Habrán fiestas, dice. Y entonces vendrá el Señor de repente. Cuando menos lo esperes. Por eso es importante que nos preparemos con tiempo. Para que si el Señor viniera en este momento, nos encuentre preparados. Les invitamos a los que no han recibido al Señor para que lo reciban y comienzan a dar esos pasos de fe para que si el Señor viniese en esta noche,
se puedan ir con Cristo. Porque si no, hermanos, vamos a pasar una eternidad en el infierno. Si ahora usted sale y siente calor, allá dice la Escritura que es un lago de fuego que arde con azufre. Ahora bien, yo a los que no se han acercado al Señor, yo les rogaría que no se acerquen por decir, ay no, yo no quiero estar ahí. No por eso, sino que se acerquen al Señor porque les nace, porque les gustaría vivir con Él una eternidad. Amén. Porque el mismo Juan el Bautista les decía a aquellos que venían a bautizarse por miedo, decía, generación de víboras, les decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, lo que el Señor quiere es que realmente nosotros, hermanos, nos arrepintamos de nuestros pecados. Y les decimos a todos que de verdad no hay vida mejor que tener al Señor en su corazón. En el hogar hay paz, hay felicidad y tranquilidad. Y con uno que empiece, hermanos, con uno que empiece en la casa, el Señor se mete allí y comienza a tratar con todos. Este que les habla, hermanos, no le servía al Señor. Ahí como lo ven, era bien renuente al Señor. Ahí como lo ven, no le gustaban las cosas de Dios. Llegaban y me tocaban la puerta y yo oía y los veía y yo no abría la puerta. No quería que me hablaran del Señor. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y le agradezco que no vino antes, sí, que su misericordia me alcanzó. Por eso te invitamos que lo recibas. ¿Quieren ponerse de pie, hermanos? ¿Quieren ponerse de pie? Y primero quisiéramos nosotros extender una invitación en lo que la iglesia ora. Si hay alguien en este lugar que le gustaría reconciliarse con el Señor, pues puede venir al altar, vamos a orar.